dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia. Porque si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. En aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios del cielo, en tus manos, Señor, está nuestra vida. Gracias, Padre, por que un día te revelaste a nosotros y nos has dado salvación y libertad. Padre mío, te pido una vez más que tu nombre sea glorificado. Sé tú hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Trae esperanza para aquel que no la tiene, libertad al que está cautivo. Padre, en tus manos pedimos tu asistencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Leí hace poco una anécdota de un misionero que estuvo por muchos años viviendo en África. Y él vio a un anciano jefe africano llamado Sampaché, que él cargaba por muchos años un pequeño saco en su cuello. Pero tenía cierto peso, probablemente entre unas 2 a 3 libras. Pero a lo largo de los años, aquel peso que en un principio no parecía tan incómodo, después fue una tortura. Ese anciano caminaba encorvado. Ese saco representaba una fe en el fetichismo, porque él quería cierta protección y cierta bendición, pero era tan molesto que él ya se lo quería quitar. Esa pita que cubría ahí su cuello, la llevaba por muchos años, ya estaba totalmente sucia. El nudo era un nudo prácticamente ya ciego, no se lo podía quitar. Y ese anciano en un momento dado quiso desamarrarlo y no pudo. Pero tenía temor de que los dioses lo pudieran a él, o los demonios, o los espíritus más bien, por ser una cultura animista, creía que los espíritus lo iban a enjuiciar, que lo iban a dañar. Y este misionero llega a presentarle el Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces, cuando él empieza a escuchar acerca del libertador de Cristo Jesús, él empieza a clamar y empieza a pedir a Dios su ayuda. Entrega su corazón a Cristo. Y el misionero cuenta que de una forma sobrenatural se deshizo aquel nudo y cae aquel peso. Y ese anciano empezó a tener libertad de todos los temores que había en su corazón. Hoy en día, de igual manera, no físicamente, pero sí mental y emocional y evolutivamente, muchas personas están cautivas, caminan cabizbajos, se sienten oprimidos, no tienen libertad, tienen temor de lo que pueda suceder el día de mañana, tienen temor a que si abandonan la vida pecaminosa, les va a ir mal o peor. Pero quiero decirle una cosa:
Si Jesús nuestro Salvador dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, este Cordero Pascual, tipificando a Cristo en este capítulo 12, ahora es nuestro Señor Jesús. Ese es el Cordero que nos libra de condenación y del pecado, está con nosotros. Y es por eso que hoy en día cualquier peso que usted lleve en su mente, en su corazón, en su vida, Cristo lo puede liberar. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora bajo el tema la base de la fe que salva. ¿Por qué razón? Porque hay creencias como la que tenía este anciano, que quería libertad y protección, lo que encontró es esclavitud. Así también hay muchas fe que realmente son falsas, que no traen libertad, sino que traen mayor cautividad. Es importante entonces que comprendamos la base de la fe que salva, porque solamente hay una fe que salva, es la fe en nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo. Este Cordero que vemos aquí, en este capítulo 12, hermanos, es un Cordero que trae esperanza en la tierra de cautividad. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto. Oiga esto, palabra de Dios en una tierra de esclavitud. Dios habla también hoy en día a aquellos que están esclavizados en tierra de Egipto. Dios siempre tiene una palabra, y esa palabra es una palabra de esperanza. Recordemos aquellas palabras de nuestro Señor cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay muchas personas que viven bajo el peso de la culpa, que ya no soportan aquello que han llevado por años. ¿Cuántas personas han llevado, por ejemplo, la carga de un aborto? No solamente por parte de la mujer, sino también por parte del hombre que instó a esa mujer a que abortara, o del médico que la practicó, o enfermera, o otras personas. ¿Cuántos han llevado esa carga de haber derramado sangre? ¿Cuántos tienen la carga de haber destruido a otras personas? Es por eso que Dios ya no quiere ver a esas vidas esclavizadas, como en este caso la nación de Israel, por 400 años viviendo en esclavitud. Dios les estaba mandando una palabra de esperanza, porque la única esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, y es un acto de misericordia por parte de Dios. El hecho de que Dios estaba hablando a Israel no era porque ellos eran los mejores, sino porque es un acto de gracia, de misericordia. Algunos piensan hoy en día que si Dios les está ministrando a su vida es porque ellos lo merecen. No, ninguno de nosotros merecemos nada. Dios nos ministra porque Él es bueno y es misericordioso. En el Salmo 79:11 dice la Biblia, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme la grandeza de tus brazos, preserva a los sentenciados a muerte. Hay gente que está sentenciada a muerte eterna, pero Dios tiene misericordia de ellos. El pecado los ha hundido, el pecado los está condenando, y sabe perfectamente que si muere en este día se va a condenación. Y Dios oye a esa vida que claman como aquel que moría al lado de Cristo en la cruz del Calvario, como cuando Pedro se estaba hundiendo y dijo, sálvame, y Jesús lo salvó. Hoy también el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Era la única esperanza de salvación, era Dios para Israel. Así también para usted y para mí. La única esperanza es Dios. Israel no tenía posibilidades. No hay posibilidades, oiga bien, en las religiones. No hay posibilidades en la filosofía. No hay posibilidades en el positivismo. No hay posibilidades en las amistades, no hay posibilidades en nuestra propia voluntad para ser libres. Las posibilidades están en Cristo, nuestro Salvador. Por eso que hay algunos que han probado de todo para ser libres de la culpa, de tener una mente libre, de una conciencia transparente, pero nunca lo han logrado. De hecho, la Biblia dice, aunque amontones lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. Dice la Biblia que es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que tu pecado sea perdonado. Es que no hay manera de liberarse del pecado. Lo único es la sangre del Cordero de Dios. Así que las posibilidades completas de libertad espiritual y de vida eterna están en Dios. Por eso en Lucas 18:27 Jesús dijo,
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Piense por un momento, ese expediente negro, pero completamente negro de pecado que ha esclavizado la vida, el único que lo puede quitar es nuestro Señor Jesús y declarar inocente al culpable. Ese cordero no solamente, ese mensaje trae no solamente esperanza, sino que trae una nueva etapa o una nueva vida. En el versículo 2 de Éxodo 12 dice: este mes os será principio de los meses. Dentro del calendario egipcio estaban en el mes sexto, pero ese mes iba a transformarse en el primero, lo que se conoce como en el mes de Nisan. Iba a ser digamos así, el año nuevo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos perdonados por el Señor, tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Vemos cómo Dios cumple proféticamente las palabras que le dio a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, que le dijo que el pueblo iba a estar 400 años en cautividad, pero que luego saldría. O sea que estamos hablando que lo que Dios promete lo cumple, ¿sí o no, hermanos? Ahora, vemos aquí el inicio de un nuevo periodo, de una vida nueva. Nosotros celebramos, por ejemplo, nuestro cumpleaños, pero mejor debemos de celebrar nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y esto debe ser los 365 días del año. De darle gracias a Dios porque hemos sido emancipados espiritualmente de las potestades de Satanás y del pecado y tenemos vida eterna. Por eso dice acá: este mes os será principio de los meses. La Biblia lo dice con mucha claridad allá en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es que cierra ese libro y abre otro libro en nuestro corazón. Un capítulo se cierra y se abre otro. Por eso, como dice, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. La palabra de Dios por eso nos exhorta, allá en el libro de Isaías, dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Qué lindo es que en Cristo tenemos la posibilidad de una nueva etapa. A lo mejor algunos de ustedes han pensado: ¿cómo quisiera volver a nacer otra vez? Es posible, no físicamente, pero sí espiritualmente. Esa conciencia puede volver a nacer. Esa voluntad, esa mentalidad puede volver a nacer. Dios puede transformar ese corazón y hacerlo nuevo. La Biblia por eso nos exhorta también allá en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7. Encontramos aquí algo muy lindo. Dice la Escritura: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Dice que ya somos nueva masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, dice, para que seáis nueva masa. En el momento en que usted y yo nacemos de nuevo, es como un barro nuevo en las manos del Señor, porque Cristo ya murió por usted y por mí. Pero también ese cordero, hermanos, trae el perdón. Eso es interesante. La nación de Israel, sumergida dentro de la cultura egipcia y de la idolatría sobre todo, había también entrado en el pecado. Y a partir del versículo 3 y el versículo 5, dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias. Fíjense bien, el día 10 lo tomaban, lo llevaban a casa, pero no lo mataban ese día, lo mataban el día 14 entre las 2 tardes. Estamos hablando de 3 días y medio. Esto tiene una relación con los 3 años y medio de ministerio de nuestro Señor. Usted y yo contemplamos al Cordero a través del Evangelio, de lo que conocemos de Él. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Cuando usted y yo empezamos a conocer más de Cristo, entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor.
En el libro de Isaías, en el capítulo 52, encontramos también una promesa. Vemos aquí algo muy importante que nos dice en el versículo 10, 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Cuando un rey declaraba la guerra a otro rey, se desnudaba el brazo, se remangaba, en otras palabras. Entonces, en ese momento que el rey mostraba el brazo desnudo, estaba declarando guerra. Lo que está diciendo acá sencillamente es que Jehová dice: desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y dice: y todos los confines de la tierra serán y verán la salvación del Dios nuestro. ¿A qué brazo se está refiriendo? Está refiriéndose a Cristo nuestro Señor, que se reveló, el cual le declaró la guerra a Satanás, al pecado y a la muerte eterna, a la condenación, y Cristo lo venció. Entonces, el perdón de pecados está exclusivamente en ese Cordero. Fíjense que es muy interesante, hermano. Los primeros milagros que caen, o los primeros juicios que caen sobre la nación de Egipto, no liberaron al pueblo, sino que fue el último. Hay muchas cosas que Dios ha hecho. Dios, por supuesto, el creador del cielo y la tierra, le creó a usted y a mí. Hay muchas cosas portentosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, vemos al Señor Jesús sanando a los enfermos, resucitando muertos, multiplicando los panes y los peces, caminando sobre las aguas, etcétera, etcétera. Pero todos esos milagros, oiga bien esto, entiéndase lo que lo voy a decir. El hecho de que conozcamos que Dios es el creador, que Él hizo maravillas sanando a los leprosos, resucitando aún hasta los muertos, esos milagros a mí no me salvan, no me sacan de Egipto. Pero sí hubo uno, el más grande de todos. ¿Saben cuál es el más grande de todos los milagros? Que Dios se hizo carne, y en ese cuerpo que vino a ser el Cordero sin mancha, Dios cargó el pecado de la humanidad. Y cuando yo creo en ese milagro en la cruz del Calvario, que Jesús dijo: consumado es. Es decir, hay perdón, hay una amnistía divina para aquel que cree. Ese milagro es el que nos salva. Cuando ellos comen el Cordero Pascual, comienzan a salir de Egipto. Esa es la diferencia, hermanos, entre lo que es el hecho sencillamente de conocer a un Cristo histórico. Muchos creen, por ejemplo, hermanos, tienen creencias acerca de Dios. Claro, hay mucha gente en el mundo que cree en Dios. Hay gente religiosa en todo. Por ejemplo, podemos verlo en el budismo. Sí, creen en un ser superior. Por ejemplo, en el islamismo, en el shintoísmo, en fin, en todas las religiones, vemos conceptos algunas veces muy parecidos. Para darles un ejemplo, en el Islam, en el Corán específicamente, hay algunos pasajes ahí que hablan de Jesús. Claro, hablan de Jesús como un profeta inferior a Mahoma, pero no como el Hijo de Dios. Es más, creen en la Virgen María, y ahí habla en el Corán de la Virgen María. Y así hay otros conceptos, que Dios es misericordioso. Ahora, el hecho de que alguien llegue a creer que Dios es misericordioso, que es el creador de todas las cosas, eso no nos salva. Lo que nos salva es creer en la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Quiero que entendamos esto con mucha claridad. Porque algunas veces algunos creen que porque tenemos ciertas, digamos, doctrinas en común, por ejemplo, y no quiero lastimar ninguna sensibilidad, lo digo porque esto es lo correcto. Por ejemplo, con el catolicismo, vemos, por ejemplo, hay muchas doctrinas en común, como Dios es uno, Dios es el creador, la Trinidad, el nacimiento virginal de Cristo, que Jesús sanó a los enfermos, etcétera. Hay muchas cosas en común. Ahora, esas cosas, esos milagros, claro, son ciertos, pero no me salvan. El que me salva es en creer que Cristo, es decir, el milagro de milagros es creer en que Cristo cargó mis pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario.
En otras palabras, ¿cuál es la diferencia de las religiones y del Evangelio de Cristo? Es la respuesta a esta corta pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Es el cómo. ¿Cómo ser salvo? Ahí está la enorme diferencia. Y muchos ponen ahí como respuesta mis obras. Otros hacen una mezcla de conocimiento más obras igual salvación. No es cierto. La respuesta correcta a esa pregunta, ¿cómo ser salvo?, es la fe en el Cordero Pascual. Creer que Cristo llevó mis pecados en la cruz del Calvario, y por la fe en esa obra, en ese milagro de milagros, en eso yo soy salvo. Ahí radica la enorme diferencia. Algunos por eso que dicen, no, pero si estos grupos religiosos creen en esto, entonces hagamos un sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas cosas en común. Oiga, la salvación no tiene nada en común con todas las demás filosofías y religiones del mundo. Es exclusivo de un Cordero que es Cristo, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, vea esto. No solamente trae el perdón de pecados, pero analicemos entremos un poquito más a fondo sobre el fundamento sólido de la fe en la expiación. En otras palabras, analicemos la parte doctrinal. Metámonos un poquito más en doctrina, aunque lo que hemos hablado es doctrina, pero es fundamental que, hermanos, podamos, así como cuando hacen perforaciones, cuando se va a poner una columna en un edificio, hay que hacer una perforación, poner buenos fundamentos. ¿Por qué entonces la obra de Cristo es la única? Mire qué interesante lo que dice el versículo 5. El animal será, oiga, sin defecto. Pregunto, ¿quién de los nacidos de mujer ha nacido sin defecto en esta tierra? Todos nacimos defectuosos. ¿Habrá alguien que nació sin defecto? Levante la mano. Es decir, sin pecado, quiero decir. Todos. Dice la Biblia, por cuanto uno pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando menciona aquí que el Cordero, fíjese bien cómo Dios en una forma específica quería dar una enseñanza increíble acerca de ese Cordero Pascual. Es que Él no tendría pecado original. Eso significa Cordero sin defecto. Por eso tuvo que intervenir el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Claro, ella se sorprende ante lo que le estaba diciendo el ángel. Y ella pregunta en el capítulo 1 de Lucas, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, este título lo adquiere el Señor en base a ese milagro de la encarnación. Es decir, que el Espíritu Santo lo que hizo fue esto: formó el cuerpo de Cristo. Por eso que en la epístola a los Hebreos dice, y me formaste cuerpo, dice. O sea, el Espíritu Santo formó ese cuerpo. ¿Para qué? Para que no tuviera la herencia adámica, es decir, el pecado original. Porque si hubiese intervenido la mano de hombre, entonces en ese momento el cuerpo de Cristo estuviera contaminado con pecado. Por lo tanto, no podía pagar por los pecadores porque Él hubiera nacido en pecado. Tenía que ser, como dice acá, un cordero sin defecto. Y por eso vemos ahí que esa obra maravillosa del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María forma ese cuerpo. Pero luego es evidenciado este milagro a través de algo que muchas veces nosotros no le ponemos atención. En Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios en el versículo 30, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma
no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, cuando Cristo muere, su cuerpo no entró en descomposición física. Cuando un ser humano, como usted y yo, morimos, el cuerpo se descompone, se corrompe, entra en un proceso de putrefacción. En el cuerpo de Cristo no fue así. Por eso dice, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué? Porque no tenía herencia adámica, es decir, no había pecado en él. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? La palabra de Dios. Que la única persona autorizada por Dios para traer libertad a los cautivos, el perdón de pecados, tiene que ser la persona que nació en esta tierra sin pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Así que otros que quieren reclamar que a través de ellos, o de su filosofía, o de su predicación, o de su religiosidad, la gente puede encontrar salvación, no es cierto, porque el único que nació sin pecado es nuestro Señor Jesús. Por eso encontramos también en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, dice así, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, oiga, pero sin pecado, sin pecado. Por eso que el único sumo sacerdote, el único que puede perdonar pecados es Cristo nuestro Salvador. De ahí nadie, Dios es el único. Por eso, hermano, nunca trate usted de cambiar de sus convicciones. Esto es fundamental. La base, hermano, de nuestra fe es en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué Él? Porque Él es el único que nació en este mundo sin pecado para cargar el pecado de toda la humanidad. Era necesario, hermanos, era necesario que fuera así, para cargar el pecado de todos. Por eso en Isaías 53:6 dice, y Jehová cargó el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento que Jesús, hermanos, tomó el pecado de toda la humanidad, es como una esponja ese cuerpo, absorbió todo lo sucio, suyo y mío, y de todo el mundo, en todo el tiempo. Ese cuerpo que nace sin pecado, ese cuerpo, dice la Biblia, se hizo pecado. Por eso, que el dolor más grande que Cristo manifestó fue en ese instante, cuando cargó el pecado, porque Él tenía que aceptar en su cuerpo lo que Él más aborrecía. Por eso en Getsemaní decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en ese momento su cuerpo se hizo pecado. Si puede usted imaginar el conflicto interno que él tenía que cargar con lo más sucio, piense en los pecados de toda la humanidad y los más pecados horribles que usted puede imaginarse. Cristo los cargó. Por eso, en el momento que él se hace pecado, experimentó un dolor tan grande y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento sintió una separación de Dios el Padre que le hizo sacar ese grito desgarrador. Jesús pudo soportar el dolor de los látigos, del desprecio, pero no pudo soportar el sentirse separado de su Padre celestial. Por eso ese grito desgarrador, ese básicamente
es el grito que muchos tendrán en el infierno, sentirse separados de Dios eternamente. Cristo sufrió eso para que usted y yo no lo suframos, porque Él cargó, y le digo esto en el nombre de Jesús, piense en sus pecados que los tienen ahora cargando, no un pequeño saco sobre su cuello, son toneladas, y usted no puede caminar más. Usted trata de hacer las cosas y no puede salir adelante, mas la Biblia dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque la sangre de Cristo tiene un poder glorioso de limpiar todo pecado. Por eso la Biblia, cuando habla de remisión del pecado, significa que Cristo los despide y los arroja a lo profundo de la mar para no volverse a acordar. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier pecado. Por lo tanto, ya no ande cabizbajo. Hay libertad en Cristo el Señor. Por eso era necesario que fuera sin mancha, el cordero sin defecto. Interesante. Si usted hace un análisis, pero esto será para que usted lo haga en su casa. El día 10 del mes de Nisan tenía que tomar el cordero, pero tenía que ser sacrificado el 14 del mes de Nisan, entre las 2 tardes. Estamos hablando entre el mes de marzo y abril. Ese era el mes de Nisan. Por eso la Semana Santa se celebra en esta época. Lo matemático de esto es que Jesús, cuando muere el día 14 del mes de Nisan en la tarde. Lo que fue profetizado aquí miles de años atrás se cumple, porque el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Ahora, por eso era necesario que fuera sin defecto, porque tenía que cargar el defecto de todos nosotros, y tenía que ser así para ser nuestro sumo sacerdote. Pero también, hermanos, en esa muerte expiatoria, Él tomó el lugar suyo y el lugar mío. En el versículo del 6 al 9, nos habla ahí que el cordero tenía que ser guardado, y tenía que, de igual manera, en el versículo 9, nos habla cómo tenía que ser comido este cordero. Fíjese qué interesante. Dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Por qué razón? El fuego en la Biblia es un símbolo de juicio. El cordero no tenía que ser comido, porque alguien puede decir: bueno, lo voy a comer guisado o crudo. No, tenía que ser asado, porque el fuego, como dije, simboliza el juicio. Y el juicio que a usted y a mí nos correspondía caer por ser pecadores, cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que yo tengo que comer el cordero asado, es decir, en el cordero pascual, en la obra de Cristo en la cruz. O sea, esa es la fe entonces que me salva. La obra, comer el cordero crudo, podremos decir, es creer que Cristo hizo maravillas, sanó a los enfermos, pero eso no me salva. Los demonios creen y tiemblan. Hermano, no me salva el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas, pero sí me salva la fe en el cordero que cayó el juicio en la cruz del Calvario en sustitución suya y mía. Esto es lo que nos salva. Por eso dice: comeréis el cordero asado. Y esto nos lleva a otra parte, y es, hermanos, que el fundamento o la doctrina de esta obra de la expiación no solamente me habla aquí que tenía que ser sin pecado, no solamente me habla que es una muerte sustitutiva, pero me habla también que es por gracia. Es un regalo inmerecido por parte de Dios. Dice en el versículo 8 y 10 de este mismo libro, y dice, comenzando con el 9,
Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Es decir, comerlo completamente. Nos habla de que somos, hermanos, beneficiarios de todas las bondades de parte del Señor. De ahí que entonces la Biblia nos habla en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿No es cierto que en el momento que comemos ese cordero por la fe, hermano, en ese momento nosotros disfrutamos de todos los beneficios de Dios? Por eso dice, no dejaréis de él nada, todo hay que comerlo. Hermano, hay muchas cosas lindas en Cristo, pero solamente llegamos al ABC. Hay que llegar hasta el fin. Bueno, no hay límite. No hay límite, porque Cristo es eterno. Entonces necesito echar mano de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Hermano, hay momentos en que nosotros decimos, porque yo no merezco. Sí, es cierto, yo no merezco. Pero Pablo dijo, no merezco ser apóstol porque perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso Pablo aprovechaba cada oportunidad, porque era por gracia. Por gracia empezó a predicar por todas partes. Por gracia enseñaba, por gracia se movilizaba. Por gracia Dios hacía maravillas y milagros. Y por gracia Dios hará maravillas y milagros en nuestro tiempo, porque nuestro Cordero, hermano, no solamente murió, sino resucitó y está a la diestra del Padre y está con usted y conmigo este día también. Por gracia tenemos que aprovechar toda la herencia que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Pero también en esa doctrina de esa obra maravillosa nos protege y nos da la victoria total. En el versículo 12 y 13 dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay protección para el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Una vez más la Escritura nos recuerda acerca de esta obra maravillosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Quiero decirle esto, hermanos, que cuando Cristo lo perdonó a usted y a mí de todos nuestros pecados, ya no hay condenación. Por lo tanto, nadie lo tiene que andar acusando, ni el diablo, ni nadie, porque Cristo ya pagó por nosotros. Eso nos debe de ayudar a entender que estoy bajo la cubierta y la protección de Dios. Por eso el Señor dice, y veré la sangre y no habrá mortandad donde hay sangre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Algunos creen que no van a ser condenados porque hicieron buenas obras, porque estuvieron en una iglesia como esta. Algunos piensan que van a ser salvos por venir a la iglesia cristiana José. Yo no le garantizo nada de eso. Porque usted entra a la iglesia, usted no es salvo. Usted es salvo cuando Cristo entra a su corazón y lo perdona y lo limpia con su sangre preciosa. Ahora, sí, hermanos, en cuanto a ese cordero, en este caso, este cordero que muere por usted y por mí en la cruz del Calvario, nos trae esperanza, nos da una nueva etapa. Además nos lleva hacia el milagro del perdón de pecados. Y esto tiene un fundamento sólido, doctrinal, porque Cristo fue sin pecado y en ese cuerpo lo lleva a la cruz del Calvario para cargar el pecado de toda la humanidad, y es por gracia y nos apropiamos por medio de la fe. Esto, hermanos, nos debe de llevar a otra dimensión, y es que aprendamos a caminar por fe. Mire lo que dice en el versículo 10 de esta misma porción, versículo 11. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana,
y lo que quedare de la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos estaban comiendo el cordero, pero ya estaban vestidos. Oiga, esto fue una vigilia, hermanos. Fue una vigilia. Preparan el cordero, pero todos estaban vestidos, como cuando vamos de viaje, ¿sí o no? Entonces tratamos de que ya estén las maletas. Ellos tenían todo listo, pero no habían salido, estaban todavía en casa. Estaban comiendo el cordero, pero con su bordón en la mano. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban dando por sentado su libertad. Es que eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a caminar por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando usted y yo creemos a Cristo, Él no nos va a decepcionar. El que en Él cree, dice la Biblia, no será avergonzado. Dios nunca ha avergonzado a nadie. Cuando usted cree en el Señor, Dios lo va, hermano, a bendecir. Por eso ellos comían el cordero, pero estaban todos preparados para salir, porque ellos sabían que iban a salir. Porque esto es algo especial, no fue como los demás milagros. Este fue el milagro de milagros, el milagro más grande, hermano. Y no hay otro más grande de las obras de Dios. Mire, entre las cosas que Dios ha hecho, encontramos en un universo hermoso, enigmático. Hermano, cuando vemos y escuchamos algunos programas por televisión o leyendo alguna literatura sobre el cielo, sobre el universo, es increíble. Pero ese es un milagrito de Dios, y nosotros quedamos maravillados. Pero el milagro más grande es que Dios se hizo carne, tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y llevó adelante la salvación. Hermano, mire, Dios es tan grande que hay algo que Él ya no puede hacer. Sé que la Biblia dice que para Dios todo es posible, pero hay algo que ya no es posible para Él. Es crear otro medio de salvación. Porque ese medio es Él mismo. Él se dio por usted y por mí. Por eso hay que cuidar la salvación con temor y temblor, porque ya no hay nada más. Esto es el top de todo. Por eso, hermanos, necesitamos preservar la libertad que tenemos en Cristo. Y el Señor les habla a esta nación que iba a salir dentro de unos momentos a la libertad que no habían gozado por años, por décadas, por siglos. Dice en el versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. Le está diciendo que debe de ser un pueblo agradecido. La gratitud preserva la libertad. Hermano, yo sé que hay cosas que nos hacen falta. A algunos les hace falta libras de peso, a otros les sobran las libras. Nos puede faltar un poco de salud, un poco de esto, un poco de lo demás. ¿Pero qué es eso? Nada. Si Dios nos dio lo mejor, que es a sí mismo, se dio a sí mismo, debemos de aprender a vivir agradecidos. Por eso habla aquí de una celebración como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, durante toda mi vida. Debemos de celebrar, decir: Señor, gracias. Hay algunos que somos desagradecidos por la salvación, ni nos acordamos. Usted dirá: yo no soy desagradecido. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios por nuestra salvación? ¿Qué le estamos pidiendo? Que nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos proteja, que esto y esto y lo demás. Y cuando sucede esto: Señor, gracias por lo que me has dado. Y Dios dice: sí, hijo, pero esto es lo menos. Pero nosotros nos olvidamos de lo más grande, que es la salvación. Lo que preserva, hermano, en el caminar de la fe, lo que preserva la libertad en Cristo es tener un pueblo que ha sido redimido, pero agradecido, que celebre su emancipación. Si los pueblos celebran, por ejemplo, la independencia patria, no en todos los casos. En Francia, ¿qué es lo que celebran? El día D. El día D, cuando entran las tropas aliadas en la playa de Normandía, en Francia, lo celebran.
Pero nosotros, hermanos, cuando Cristo vino a nuestro corazón, no lo celebramos. Y eso nos hace ser gente desagradecida. Debemos de adorar y bendecir el nombre de Dios y decir: Señor, gracias por todo. Si las cosas no salen como yo estoy esperando en el ámbito humano, pero hermano, si ya tengo lo más grande, debo estar agradecido con el Señor. Aunque no haya vacas en los corrales, no haya frutos en la vid, con todo me alegraré de Jehová. Eso debe ser un pueblo agradecido. La iglesia agradecida preserva su libertad. Segundo, la obediencia. Dice en el versículo 15: 7 días comeréis panes sin levadura. La levadura en la Biblia habla de pecado. Es un símbolo en muchos casos, no en todos, pero habla de pecado. Por eso dice panes sin levadura. Si hemos tenido la experiencia de la salvación, obedezcamos la palabra. En otras palabras, vivir santamente, apartado de lo pecaminoso. Si quiero conservar la libertad, tengo que vivir en santidad. Y eso significa que me debo apartar cada día. Cada día tengo que confesar mis pecados a Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. Debemos de estar, como dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué dice los que lavan? Porque Dios sabía que usted y yo las íbamos a ensuciar. Entonces yo cada día tengo que limpiar. No, algunas veces no es, pero yo no tengo de qué limpiarme, hermano. Yo soy un angelito aquí en la tierra. Algunos creen que son arcángeles. No solamente hay pecados de acción, sino de omisión. El no orar es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no ganar almas es pecado. El no amar al prójimo como debemos de amarlo es pecado. Y así podemos seguir enumerando. Por eso, cada día tenemos que limpiarnos. Comer, en otras palabras, el pan sin levadura. Pero también nos habla, hermanos, que debemos de mantenernos en la fe sin apostatar. La Biblia nos exhorta que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque aparecerá la apostasía. Oiga, el pecado de la apostasía es un pecado que solo los cristianos nacidos de nuevo, no los infiltrados. Yo sé que aquí no hay. Solamente los nacidos de nuevo pueden cometer, porque están renunciando a la experiencia de la salvación por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es el pecado de la apostasía. Y esto se está dando. Hermanos, lo he visto en algunos casos, no muchos, pero en algunos, y me ha entristecido. Digo, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Pero Dios ya lo había dicho. ¿Y dónde está eso? Versículo 17, en la segunda parte dice: por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 25 del mes por la tarde. Versículo 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga, oiga esto, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Quién es la mañana? El sol resplandeciente de la mañana es la segunda venida de Cristo, nuestro Salvador. No salgas de la casa. En otras palabras, nos está diciendo: hijo, ya eres salvo, no te salgas de la doctrina, mantente allí. ¿Por qué? Porque si yo renuncio a la fe, entro en este problema que me estoy exponiendo a la condenación. Yo sé que algunos tienen este problema. Dice, bueno, hermano, en cuanto a la salvación, ¿se puede perder? Sí, se puede perder. ¿Sabe cuándo? Cuando hay pecado de apostasía. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. Cuando hay pecado de apostasía, un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, se puede perder. ¿Por qué? Está renunciando a la fe.
Por eso la Biblia nos dice ahí en el libro de los Hebreos, los que una vez dice gustaron del bien, del don celestial. ¿Qué es ese don celestial? En el contexto se está refiriendo a la salvación. Que fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Y quién puede ser lleno del Espíritu de Dios? Solamente los nacidos de nuevo. Entonces, sí se puede perder la salvación cuando alguien se sale de la casa. Por eso dice acá, no saldréis de la casa hasta la mañana. Si usted se sale, es decir, de la convicción de que Cristo, por la fe en su sangre preciosa, tenemos el perdón. Alguien que renuncia a esto, entonces se expone al ángel de la muerte. La libertad se preserva con gratitud, viviendo santamente y sin apostatar, manteniéndose en la doctrina. Hermanos, Cristo está a las puertas. Sé que hoy en día hay muchas voces que reclaman que se debe de poner la fe en ellos, en sus doctrinas, en sus filosofías. No, hermanos. El pueblo hebreo tenía ese cordero en casa y durante 3 días y medio sus ojos estaban en ese cordero. Ellos sabían que ese cordero iba a llevar en forma sustitutiva, en forma simbólica, sus pecados. Mantenga sus ojos en Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Van a tratar hoy en día, hermanos, tratarles de robar esto. No se salga, por favor, de la casa. Es ahí donde dice la Biblia, mejor no me hubieras conocido. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor. Eres lo más bello que puede haber. No podemos, Señor, más que darte gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias. Bendiga al Señor por esa salvación tan hermosa. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Estatuto perpetuo sobre tus generaciones. Quiero ser un hijo agradecido, Dios mío. Quiero darte gracias. Si no veo otras cosas, ¿qué importa? Que yo te vea a ti, eso es todo. Vivir agradecido, Señor, por la salvación. Que pueda vivir en obediencia y sin claudicar en la fe. Eso me preserva la libertad, me preserva ese don maravilloso de la libertad en Cristo. Señor, te pido que traigas a reconcilio a toda tu iglesia en todo el mundo. Hermano, en el nombre de Jesús, el que tenga que reconciliar, reconcilie con Cristo. Ahora, si ha vivido desagradecidamente, ha vivido en pecado y también a lo mejor está claudicando en su fe, pídale perdón a Dios. Para aquel que así lo siente en su corazón, reconciliar con Dios, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Tú me has dado la salvación, pero he sido un ingrato. Me he quejado por las cosas temporales, pero no te he dado gracias por la salvación eterna. Perdóname por no estar agradecido. Eso significa que en mi memoria tú estés todos los días. Eso significa alabanza en mis labios. Eso significa lágrimas de gratitud. Eso significa sometimiento de mi vida a ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por vivir o andar en pecado. Perdóname por haber manchado mis ropas que han sido lavadas con tu sangre. Límpiame, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor,
por las dudas que han venido a mi mente. Pero yo no me quiero salir de la casa hasta que amanezca el sol de justicia en esta tierra, que es tu segunda venida. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, santifica la iglesia. Todo aquel, Señor, que ha entendido, ha oído este mensaje, que todos estemos alineados en la base fundamental de la fe que nos salva. La base de la fe que salva eres tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Póngase de pie, adoremos al Señor, cantando cuán grande es Él. Dele gracias a Dios, hermano. Señor mi Dios, al contemplarlo